Antes de desarrollar las titulaciones en las que el analito será una base, una pausa de un punto que siempre debe ser considerado, la haremos ahora. Vamos a calcular el pH cuando adicionamos agua o adicionamos una sal básica aquí a una solución de un ácido, 25 ml, 0,1 molar, que ya sabemos su pH, en este caso va a estar determinado por el número de mol, ¿verdad? Y su pH será 1,6. El factor de dilución, que aquí se está considerando cuando se añaden 20 ml de agua. El volumen total que estamos obteniendo en la solución serán 45 ml. Como no estamos adicionando más que solamente agua, no está ocurriendo nada más, entonces el número de mol de iono hidronio no está cambiando. Esto es, la concentración se ve afectada. ¿Por qué se ve afectada? Porque ahora esa misma cantidad de moles está en un volumen superior. La relación entonces nos va a dar una concentración molar de 1,12 por 10 elevado a menos 3 molar. Y con ello obtenemos un pH de 2,95. Observen que el pH aumentó, ¿cierto? Ahora se hace un poco más básico. ¿Qué ocurre en el caso de las neutralizaciones? Que es lo que hemos estado viendo. Añadimos 20 ml de NaOH 0,1 molar, volumen total 45, pero aquí sí hay cambio en los moles de OH por la neutralización que ocurre. ¿Cuántos son los moles de OH? Para poder calcular cuántos son los moles de iono hidronio que quedan en exceso. Los calculamos y vamos a restar a los moles iniciales, y de estos moles iniciales los llevamos a concentración de iono hidronio y pH. Analicemos ahora el caso de una base fuerte con un ácido fuerte. La forma de la curva de titulación es la inversa del ácido fuerte con una base fuerte. Los pHs inicial, el punto de equivalencia y las zonas de pre y post equivalencia cambian respecto a la titulación anterior porque estamos partiendo de una solución básica. ¿Qué es lo que está pasando en el primer caso? Cuando tenemos solamente en forma inicial NaOH, el pH va a depender solamente de la concentración de iono OH, que lo podemos calcular y llevar a pH. En la zona pre-punto de equivalencia tenemos un ml de exceso de OH, por ende el pH depende del exceso de este ion en solución y el pH que nos da es 11,3. Punto de equivalencia, hemos neutralizado todo el NaOH, sal neutra formada, pH 7. Y post punto de equivalencia, exceso de 1 ml de ácido clorhídrico, depende solamente de la concentración de iono hidronio que está en exceso y el pH que llegamos es a 2,7. El resumen está indicado ahí. Observen que el punto de equivalencia al tipo de sal no es diferente a la primera titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. La base fuerte ahora con un ácido débil, como estamos partiendo de una base fuerte, también en la zona previo al punto de equivalencia sigue la misma tendencia anterior, pero la zona posterior al punto de equivalencia estamos en el rango de pH un poco más básicos. Así entonces partimos de un pH 13 para inicialmente, previo al punto de equivalencia, nos da un pH de 11,3 porque todavía tenemos dependencia solamente de los iones hidroxilo para el pH. Cuando logramos el punto de equivalencia, ahora tenemos la formación de una sal de acetato de sodio. ¿Cuál ion se hidroliza? Sodio es un ion no hidrolizable, por ende solamente el ion acetato se hidroliza. Calculamos el pH a partir de la ecuación de hidrólisis de este anión y con ello podemos determinar la concentración de iono OH, llevar a la concentración de iono hidronio y el pH.
como lo habíamos indicado antes, ¿no es cierto? Para la hidrólisis de un anión, lo que tenemos entonces es una sal básica. Y en la última zona, cuando tenemos ahora un ml en exceso de ácido acético, y como ya se había formado la pareja, la base conjugada de este ácido, entonces nuevamente tenemos una zona buffer que podemos calcular la concentración de ambas especies que determinan el buffer y luego entonces el pH y nos da ahora un pH ácido. Observen la forma como procede un buffer. Antes, cuando teníamos un exceso de ácido fuerte, el pH se nos iba a un pH bastante ácido. Sin embargo, ahora el buffer es capaz de amortizar este cambio de pH y nos da un pH un poco más básico. Analicemos un poco el caso de una base débil con un ácido fuerte. La curva de titulación, podemos ver que también hay la formación de un buffer. En el punto de equivalencia, el pH es ahora ácido por el tipo de buffer que se forma. Analicemos punto a punto. Tenemos en el sistema inicialmente solamente la base débil, por ende el pH depende del equilibrio de ionización de esta base. Calculamos de él la concentración de ion hidroxilo y su pH. Previo al punto de equivalencia, nos queda un ml de base débil sin neutralizar. Como ya se ha formado el ion amonio, entonces ahora tenemos la presencia de un buffer. Utilizamos la ecuación de Henderson y calculamos el pH de esta solución. Observen que la base es el amoníaco y el ácido es el ion amonio. No se vayan a confundir con eso. Siempre la base débil tiene un ácido conjugado. A pesar de que se llama ácido conjugado, su acción es de ácido. En el punto de equivalencia ahora, cuando hemos agregado igual cantidad, que tenemos la hidrólisis del catión y la hidrólisis del catión, vamos a ver que nos da una solución ácida que justamente nos lleva a un pH de 5,3. Y posterior al punto de equivalencia tenemos exceso de ácido y este ácido es un ácido fuerte. Por lo tanto, el pH posterior al punto de equivalencia dependerá del exceso de ácido fuerte. Calculamos la concentración y su pH. Y aquí tenemos el caso más complejo. Ahora lo vamos a desarrollar en forma más detallada. Amoníaco con ácido acético. Observen que ante el punto de equivalencia, posterior al punto de equivalencia, las zonas de pH están más juntas. El salto de pH ahora ya no es tan poco. El pH inicial depende solamente del amoníaco, la base débil. Una vez que hemos agregado una cierta cantidad de ácido, se está formando el buffer y su pH entonces va a corresponder a 7,8, puesto que tenemos un buffer básico. En el punto de equivalencia tenemos esta sal neutra cuyos iones ambos se hidrolizan. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pH de la solución resultante? ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizamos los valores de la constante de basicidad en este caso de la hidrólisis, y la constante de acidez de la hidrólisis del catión. Comparamos ambas constantes, el valor es igual, por lo tanto no hay ningún equilibrio que vaya a predominar y el pH será igual a 7. Posterior al punto de equivalencia, de la misma forma tenemos aquí un exceso de base de ácido débil. Posterior al punto de equivalencia, el pH dependerá del ácido débil
y nos da un pH de 6,11. Aquí es destacable en el resumen que el pH en el punto de equivalencia, a medida que van acercándose los valores de las constantes, el punto de inflexión puede llegar a no observarse. Ahora les dejo planteado que ustedes hagan un mapa conceptual, titulación de un ácido o una base, hay concepto de neutralización, las curvas de titulación que deben considerar, y hagan entonces un resumen de ello considerando todo lo presentado anteriormente. Si recordamos la forma de la curva de titulación de un ácido débil y una base débil, las zonas de pre y post equivalencia se juntan bastante. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es posible detectar el punto final o es posible que la reacción de neutralización ocurra? Nos vamos a asegurar presentando un análisis para un ácido débil con una base fuerte, pero es válido para cualquier tipo de titulación. Aquí vamos a ver qué volumen de base requerimos para neutralizar 25 ml de un ácido débil de ambas concentraciones iguales. Tenemos, este es el sistema que se está titulando ácido acético con hidróxido de sodio. En el Erlenmeyer tenemos 2,5 por 10⁻³ mol de ácido débil. El volumen de base que requerimos, 25 ml. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿es factible que ocurra la reacción de titulación o de neutralización? La reacción de neutralización será ácido débil más hidroxilo, que proviene del NaOH, y formación de acetato más agua. El equilibrio del ácido débil, su constante, la formación de agua, presentamos ahí su equilibrio, cuya constante es 1 por 10⁻14, y la suma de estos nos va a dar la reacción de neutralización. Esta reacción de neutralización podemos preguntarnos, ¿ocurre a la formación de producto, esto es del anión y agua? Y el análisis que vamos a hacer cuando uno suma estas dos reacciones, la constante, el valor de la constante para esta reacción corresponde al producto de ambas de los equilibrios que se han considerado. De esta manera, la constante de la reacción de neutralización nos da 1,8 por 10⁻⁹. Valor alto y que nos está indicando que la reacción ocurre hacia la formación, ¿no es cierto?, de agua, y por ende se desplaza a medida que se agrega el NaOH, el equilibrio del ácido acético. Hagamos una aplicación ahora de lo anterior y vamos a calcular cuál es el pH de la zona buffer cuando hemos agregado 18 ml de un ácido fuerte a 32 ml de una base débil. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Podemos calcular la cantidad de mol de ácido fuerte que hemos adicionado y la cantidad de mol de bases iniciales que tenemos. El primer método de cálculo de pH está indicado ahí. Aquí calculamos paso a paso la concentración de amoníaco, de ion amonio, y utilizando la ecuación de Henderson nuevamente, calculamos el pH de la solución. En forma más directa, a partir del valor de la constante y considerando que se está formando una determinada concentración de ion amonio, también llegamos al mismo valor de pH. Otro caso es calcular el pH después de adicionar 50 ml de NaOH a una solución de ácido débil.
los mol que tenemos iniciales, los mol de base que se agregan, y hacemos el cálculo paso a paso. Ahora tenemos la formación de un buffer ácido. Calculamos la concentración de ácido que queda sin neutralizar y la concentración de base de ese ácido que se ha formado. Y con ello, y ecuación de Henderson, calculamos el pH. Utilizando la constante del ácido débil y considerando que las concentraciones del ácido débil y su anión, tenemos el valor del pH de la misma magnitud. Queda planteado el problema 3 para que ustedes lo completen. En el PDF lo van a poder ver en detalle. Les insto a que lo realicen porque así van a fijar su aprendizaje. Otro problema para resolver. La solución de cloruro de amonio. Nuevamente hagamos un repaso y miremos esta tabla, en la cual se presentan 3 ácidos de distintos valores de constante de acidez. El ácido acético tiene una constante de acidez. El ácido cianhídrico, su expresión de constante de acidez, y el ácido sulfúrico en su segunda ionización tiene esa constante de acidez. Los valores de la constante, si comparamos, el que tiene la constante de acidez más pequeña es el ácido cianhídrico, es el ácido más débil. Luego le seguirá el ácido acético y el de la constante más alta será el ácido sulfúrico en su segunda ionización. Y aquí les dejo planteado para 3 bases débil. Problema 8. Establezca el orden creciente para los valores de la relación de pKa pKb que se dan, independiente de la sustancia que sea. Se está pidiendo que ordenen en forma creciente de acidez. Nuevamente vamos a hacer un repaso. ¿Cómo se prepara una solución buffer? Tenemos 2 vías para prepararlo. La primera es utilizando la cantidad adecuada de un ácido débil y la sal conjugada. O la segunda es titulando hasta llegar al pH deseado. Así entonces, en el problema siguiente, una solución buffer puede ser preparada mediante la adición de ¿cuál de las siguientes acciones? A 50 ml de ácido acético 0,1 molar. Y tenemos 2 posibles respuestas. De la misma forma, utilizando los mismos principios para que ustedes resuelvan. El problema número 13 también se pide ahora 25 ml de un ácido débil. Se titula con hidróxido de sodio de esa concentración y el gráfico está indicando la variación de pH en el transcurso de la titulación. Determinar el pH en el punto de equivalencia. La letra B, explicar con ecuaciones por qué el pH en el punto de equivalencia no es igual a 7.
Se calcula la concentración de ácido débil después de adicionar un volumen que usted va a elegir de hidróxido de sodio. Estimar usando los datos del gráfico el valor de la constante de acidez del ácido débil. Y muchas gracias por haber continuado con esta lección y suerte en lo que resta de esta unidad de volumetría.